Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que todo bien, por aquí todo bien también. Así que nada, os mando un beso enorme y vamos a empezar. Uy, pongo la cámara. Ahora sí que sí. Besazo. Vamos con ello. Bueno, a ver chicos, en este vídeo os quería hablar sobre el tema 6 de naturales, sobre la prehistoria. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo más breve posible, voy a intentar ser breve, es difícil en mí, pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Hemos estado trabajando con ello, he visto que, bueno, muchas dudas no habéis tenido, es un tema que suele gustar, que es facilito, ¿vale? Fácil de entender y que, bueno, espero que os guste tanto como a mí, porque a mí la verdad que la historia es una cosa que me flipa, me encanta. Así que nada, vamos con ello. Más que enseñaros cosas del libro, os voy a enseñar, ¿vale? Una línea del tiempo. No sé si recordáis lo que era la línea del tiempo. Esto de aquí. El año pasado ya la estuvimos viendo, ordenando las etapas de la historia, ¿vale? Este año hemos ido para atrás, hacia la prehistoria, ¿de acuerdo? Y vamos a profundizar un poquito con la explicación. Como veis, en la línea del tiempo lo más importante, ¿vale? Es ver que las líneas del tiempo vienen siempre ordenadas y organizadas, ¿vale? Que siempre se empieza desde lo más antiguo y acabamos en lo más cercano al día de hoy. Aquí no acaba, esta línea del tiempo no acaba en el día de hoy, faltaría mucho recorrido, igual que aquí. Si os fijáis, esto de aquí quiere decir, ¿vale? Que esta etapa es mucho más larga, que si alargásemos esta línea se me iría hasta la casa del vecino. Pero, pero bueno, vamos a entrar un poquito ahí en profundidad. Bueno, la línea del tiempo esta habla sobre la prehistoria y como veis ya nos marca un poquito de la historia para que veáis así en perspectiva, ¿vale? Cuando terminó una etapa y cuando terminó otra. La prehistoria es una etapa con un principio y un fin, pero os tengo que aclarar, no son las fechas que veis en el libro, que podéis ver en internet o en otros libros o en algún vídeo, no son del todo ciertas. ¿Por qué? Pues porque no había nadie allí que nos lo escribiera y nos dijera, tal día, en tal momento se descubrió la agricultura y la ganadería. ¿Vale? Todo esto ha sido gracias al trabajo de los arqueólogos, de los historiadores y las historiadoras, que son las personas especializadas en estudiar, ¿vale? Toda nuestra historia, ¿vale? Que determinaron una etapa, una fecha, pero que es una fecha orientativa, alrededor de, ¿vale? Pero no es una fecha concreta. Así que las fechas no hace falta que os las aprendáis. Me interesa mucho más que os aprendáis el orden, ¿vale? Y bueno, la prehistoria empezó cuando empezaron a aparecer los primeros seres humanos, ¿vale? Y terminó con esto de aquí, con la invención de la escritura, que se considera siempre como el invento más importante de la historia, ¿vale? Así que los expertos en el tema de la historia llegaron a la conclusión de que la invención de la escritura es el punto exacto en el que se marca el final de la prehistoria y el comienzo de la historia, ¿vale? Así que, bueno, en la prehistoria diferenciamos tres etapas que hemos estado viendo en estas semanas, llamadas paleolítico, neolítico y edad de los metales. El paleolítico y el neolítico, ¿vale? Os aviso, lo podéis ver si alguna vez habéis profundizado o profundizáis en un futuro sobre este tema, en que también se les llama a estas dos etapas, a estas dos etapas juntas se le llama la edad de piedra, ¿vale? Por si os sonaba, os lo aclaro. Y bueno, ya está la edad de los metales. ¿Qué tienen las tres en común? Agrupadas, mejor dicho. Que siguen una evolución, ¿vale? Que en cada una de ellas se va mejorando respecto a la anterior, mejorando en cuanto a las relaciones sociales, la forma de vida y todo. La vida diaria y la forma de relacionarse entre las personas. Si os fijáis, con este pequeño ejemplo que se ve aquí, si os fijáis, aquí en el Paleolítico eran cazadores, aquí ya eran agricultores y aquí eran metalúrgicos, ya trabajaban hasta el metal. ¿Veis? Sigue una evolución, se va cambiando siempre a mejor, ¿de acuerdo? Eso es súper importante y todas las etapas de la historia siguen ese proceso, se va evolucionando hacia adelante, ¿vale? Así que nada, metiéndome así un poquito en cada una. En el Paleolítico,
¿Cuáles son las cosas más importantes que debemos de saber? Pues bueno, la primera, eran nómadas. ¿Qué quiere decir? Que vivían en función de sus necesidades. ¿Que tenían frío? Pues iban hacia el sur. ¿Que tenían calor? Pues iban hacia el norte. ¿Que llegaban a un sitio, comían todos los frutos que había por alrededor y se les acababa la comida? Pues iban a 10 kilómetros más para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. ¿Que llegaban, cazaban los animales que había y ya no había más? Pues se iban, ¿vale? No tenían todavía la capacidad de pensar, ¿eh?, que tenían en etapas posteriores y que vamos a explicar después. Se agrupaban en grupos pequeñitos, casi familiares, ¿vale? Y apenas tenían relación entre unos y otros, ¿vale? Entre ellos se apañaban y no necesitaban a los demás. Sin embargo, poco a poco, pues fueron conociéndose entre la tribu de al lado y la otra tribu de más allá, fueron intercambiando experiencias, fueron viendo que esa tribu ya había empezado a coger esa semillita de la manzana que se habían cogido y que en vez de tirarla, pues la habían plantado en el suelo y que había crecido un manzano y que ya no necesitaban irse allí lejos a buscar más manzanas, sino que las tenían al lado de su casa, en el huertecito. Y poco a poco esas experiencias y ese intercambio de ideas, ¿eh? eh, generaron que se pasase del paleolítico al neolítico. ¿De acuerdo? Cositas importantes del neolítico, por las que os he contado. Se empezaron a dedicar a la agricultura y a la ganadería. ¿Qué quiere decir? Pues lo que os he comentado antes con lo de la semillita de la manzana y también otras experiencias que nos dieron el ver que esos lobos que estaban por ahí, si les daban comidita, se quedaban con ellos y que poco a poco podían ayudarles a cazar, lo que ahora es con los perros, que esos toros, si les metían en un sitio cerrado y los juntabas con una vaca, acababan teniendo hijos y que podían sacar leche de ellos y que podían tener muchos más terneros y que esos terneros los podían criar o también se los podían comer, ¿vale? Y no hacía falta que se fueran lejos a coger más comida y no hacía falta que se fueran hacia el sur cuando hacía frío porque habían descubierto que uniendo una piel con otra y cosiéndola se podían abrigar, ¿vale? Todas esas experiencias que fueron haciendo que evolucionasen, ¿vale?, generaron una nueva forma de vida, con lo cual generaron esta etapa, el neolítico. Se vivía mejor que aquí, ¿ves? ¿Os fijáis? La evolución. ¿Qué pasó? Pues lo mismo que pasó cuando se pasó del paleolítico al neolítico. Que empezaron a tener más relaciones, bueno, seguían, no es que empezaron a tener, seguían teniendo más relaciones entre una tribu y otra. El ser humano ya era más inteligente, se relacionaba más entre seres humanos, ya no tenían miedo a ir a la tribu de al lado, se intercambiaban cosas. A lo mejor la tribu de al lado tenía un montón de gallinas, pero no tenía vacas, y en la de al lado pasaba tres cuartas de lo mismo, o lo contrario. Entonces se cambiaban, oye, yo te doy estos huevos y tú me das estos filetes. O en mi tribu tenemos ahí, bueno, en mi poblado tenemos ahí un huerto lleno de manzanos, pero no tenemos peras. Anda, pues yo tengo un montón de peras. Se las intercambiaban, perdón. Surgieron nuevos oficios, como por ejemplo los comerciantes. Esto era el trueque, luego ya incluso pasaron, ya después, al dinero, las cosas valían, pues como ahora, ¿vale? ¿Qué pasaba también? Que había más relaciones, que a lo mejor alguno le daba los huevos al otro y decía que le había timado. Pues ya ahí había problemillas, había guerras, había broncas, había que pelearse. Qué desgracia. Se peleaban, ¿quién ganaba? La tribu que mejor preparada estaba. La que perdía se fijaba, anda, fíjate estos, tienen unos escudos, ¿cómo habrán hecho eso? Anda, si es que cogiendo el metal de esta piedra y fundiéndolo en fuego, te haces un escudo. Fueron cogiendo más experiencia, fueron evolucionando, descubrieron que de esos metales de las piedras podían sacar, ¿vale?, nuevos utensilios que les hacían ser más fuertes, que les hacían la vida más fácil, ¿vale? Ya no tenían que andar con el palo metiéndolo en el fuego para tostar bien su carne, sino que tenían un utensilio de hierro que lo podían hacer girar y que la carne se hacía mucho más rica y se hacía antes. Se fue mejorando en el estilo de vida, con lo cual se pasó a la edad de los metales.
¿vale? Espero que lo estéis entendiendo y que lo hayáis entendido, ¿vale? Siempre he tenido durante todo este vídeo, ¿vale? La idea de que se va en constante evolución, siempre hacia mejor, ¿vale, chicos? Y bueno, espero no haberme dejado nada. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis ahí en un comentario y si no, pues me escribís o lo que sea, aunque sea solo para saludar. Espero que os haya gustado y besazo. Adiós.